Hola mis queridos amigos de YouTube y de todos los que me siguen en las redes sociales. Hoy les traigo la cuarta entrega sobre esta serie que hemos titulado Un lector agradecido y que estamos revisando el libro de GoPro del señor Eric Ward. En esta cuarta entrega el tema fundamental es desarrollar la habilidad de poder saber hacer un seguimiento. Así que el tema es muy interesante, no te lo puedes perder. Si ya has traído la secuencia de estas entregas acerca de este libro GoPro, no te puedes perder esta revisión que estamos haciendo el día de hoy. Así que sin más preámbulo, comencemos. La cuarta habilidad que él nos convoca a que podamos desarrollar a todas aquellas personas que como emprendedores, especialmente de este mundo tan maravilloso como es el mundo de las redes y del network marketing, es precisamente el tema que tiene que ver con el seguimiento. No es otra cosa que cuando hablamos de seguimiento, lo primero que tenemos que tomar en consideración es que seguimiento es hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Si a la persona le comentaste previamente de que le ibas a llamar a una determinada hora, a esa hora precisamente debes de llamarle. ¿Por qué? Porque la primera impresión que esa persona va a considerar es que tú eres un profesional y que ella te va a prestar la debida atención en el momento en que así lo requiera. Porque si tú le dices que le vas a llamar a una determinada hora y no lo haces, esa persona te va a tomar como algo que no es serio. Si le ofreces que le vas a enviar un link o que le vas a compartir así un resumen de un libro o que le vas a hacer llegar algún tipo de artículo para que la persona pueda tener información más amplia acerca de lo que tú le hablaste en la primera ocasión, eso tienes que cumplirlo. Así que lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora del seguimiento es esta frase. Seguimiento no es otra cosa que hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Cuando comenzamos en una red de mercadeo o en una venta directa y estamos prospectando a nuestro posible cliente o nuestro posible socio, ¿qué es lo que muchas veces nosotros incurrimos cuando estamos en esa etapa de novato o en esa etapa de amateur o en esa etapa de impostor? Bueno, que le hago la presentación, hago una cita y lo que llevo en mi mente solamente es o quiero afiliar o quiero patrocinar a esta persona que se incorpore conmigo como un socio nuevo o que me compre el producto. Y muchas veces pierdo la verdadera, vamos a decir así, el verdadero objetivo de esa primera cita. Y Eric Ward en su libro, él habla del segundo concepto que todos tenemos que manejar. ¿Y cuál es ese segundo concepto? Pues el segundo concepto que Eric Ward menciona es que en cada cita lo que yo debo de tener, así como en mi mente como objetivo fundamental, es que de esa cita me tiene que salir otra cita, o mejor dicho, de esa presentación tiene que salir otra presentación, de tal manera que esa presentación puede ser con la misma persona o esa presentación puede ser con una persona diferente que en ese momento te puede dar. Por ejemplo, en el caso de algún tipo de negocio de venta directa donde hacemos demostraciones, en donde mostramos el producto a la persona o le presentamos el proyecto a la persona, ¿cuál es lo que yo debo de tener en mi mente como paso automático o como paso siguiente de una manera continua para que mi negocio no se detenga ni mi actividad se detenga? Es que en esa cita
donde yo voy a hacer mi presentación, donde yo voy a presentar mi producto o voy a presentar mi proyecto de negocio, ahí mismo yo no puedo salir de allí sin la siguiente cita. De tal manera que hay empresas que llaman a este tipo de citas una cita express o una cita de casa en casa, y ahí va continuamente manteniéndose la actividad de mi negocio. Por esa razón es que la segunda parte más importante del seguimiento es que en cada presentación tiene que salir la siguiente presentación, y eso de una manera continua. Eso es lo que lo hace de una manera profesional, y según lo que Eric Ward lo dice. Muchas veces sentimos que el negocio se nos acaba porque la persona nos dijo que no y no tenemos otro prospecto. No sabemos hacia dónde dirigirnos, no sabemos con quién vamos a ir en la siguiente semana o el siguiente día, y prácticamente pues el negocio ahí se nos está deteniendo. Así que sumamente importante es tener este segundo concepto bien claro, que en mi siguiente presentación el objetivo es una siguiente presentación. Tenlo presente. Cuando terminamos la presentación de mi producto o la presentación de mi proyecto a un prospecto, cuando somos novatos o somos amateur o somos impostores, normalmente utilizamos una pregunta al final de la presentación, y es la siguiente: ¿cómo te pareció? Y esa pregunta, aunque usted no lo crea, es la pregunta más, vamos a llamar así, la menos inteligente, pudiéramos decirlo, la que menos resultado te puede proporcionar, porque cuando tú le haces la pregunta al cliente o al prospecto, ¿qué te pareció?, le abres un abanico de posibilidades en donde dentro de su mente tantas dudas o tantas objeciones o tanta confusión pueda tener, que ahí van a aparecer. Y cuando nos damos cuenta cómo hace el profesional la pregunta después de la presentación, es la que nosotros tenemos que incorporar en nuestro vocabulario, y es la que te animo a que también tú la puedas incorporar. ¿Y cuál es esa pregunta? La pregunta es muy sencilla. La pregunta es: ¿qué fue lo que más te gustó de la presentación? ¿Qué fue lo que más te gustó del producto? Para que una persona pueda unirse al proyecto que yo estoy llevando a cabo, no es suficiente una sola presentación, que va a llevar más presentaciones, que pueden ser un promedio entre 4 a 6, lo que dice Eric en su libro, y esa es la experiencia que hemos tenido. Hoy día no se trata de que una persona toma la decisión simplemente a la primera de cambio, al primer momento, cuando la persona te está diciendo sí, ya lo voy a hacer. No pasa así. La persona dice: déjame pensarlo, déjame estudiarlo, déjame consultarlo con mi esposa, déjame checar la finanza. Y lo que te está mandando esa persona con esas expresiones o ese tipo de respuesta no es otra cosa que te está diciendo a grito: yo quiero más información. Y no te tienes que sentir mal, porque muchas veces cuando nosotros empezamos y le presentamos nuestro proyecto a alguien y la persona no vemos que reacciona de una manera inmediata, porque no es una persona emocional, y probablemente sea diferente a ti y a mí, que tomamos una decisión inmediata, ese tipo de persona probablemente sí va a necesitar tener más información, y no te tienes por qué sentir mal. No te tienes que sentir como una derrota en el proceso de que tú quieres que esa persona se incorpore a tu proyecto. De tal manera que a la hora de desarrollar esta cuarta habilidad, que es el seguimiento, ese tercer punto es sumamente importante, que yo debo de tener bien claro y que tú también debes de tener bien claro, que no es otro que saber que me va a tardar entre 4 a 6 ocasiones o quizás un poco más
para que esa persona pueda unirse a mi proyecto y pueda unirse a tu proyecto. Tengo algunos casos de experiencia que hay personas que la he trabajado durante más de un año y precisamente esa persona, en el momento en que le hice la presentación, no estaba preparada, no era su momento. Alguien dijo en cierta ocasión que habían 3 tipos de prospectos. Habían los ahora, habían los que llamaba él luego y habían los que eran nunca. Entonces, ¿hasta cuándo tú vas a hacer el seguimiento de una persona? Bueno, el seguimiento de esa persona va a ser hasta que la persona te diga, mira, de verdad no quiero hacerlo, de verdad no voy a hacerlo. Y aún así, yo te puedo decir que también es una decisión tuya y es una decisión mía a la hora de si ese prospecto lo dejo o si ese prospecto no lo dejo. ¿Por qué? Porque el tiempo va a cambiar, las circunstancias van a cambiar, tu propia vida y tus propios resultados van a cambiar y probablemente en ese momento tú no tengas los suficientes resultados como para impactarle. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que en la medida que esa persona va viendo en ti esos resultados y que a través de otras personas y a través de otras circunstancias, esa persona va entendiendo de que el negocio es viable, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que tú no puedes dejar a esa persona de un lado porque probablemente lo que tú empezaste a hacer, de repente viene alguien que vio a esa persona en otro momento, le habla del mismo proyecto que tienes tú y ¿qué crees que pasa? Esa persona toma la decisión de unirse porque pasó un tiempo, tuvo la información adecuada, tuvo las circunstancias oportunas para tomar la decisión y lo hace. Y cuando tú te encuentras con esa persona, tú dices, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué a mí estas cosas me tienen que pasar? Bueno, simplemente te pasan esas cosas porque probablemente tú no hiciste el seguimiento correcto. Tú no hiciste el seguimiento adecuado con esa persona. No lo trabajaste de manera profesional y lo dejaste pensando de que aquel no era un no definitivo. Y la verdad que no existen los absolutos en las decisiones de las personas. Lo que hoy yo puedo decir como no, mañana se puede convertir en un sí. Y lo que hoy yo puedo decir como un sí, mañana se puede convertir como un no. Por eso es tan importante este tema del seguimiento. Así que este tercer punto, muy importante, no lo dejes pasar por alto. Es necesario de 3, 6, 10 y quizás más presentaciones a un mismo prospecto para que tome una decisión. Y ya para finalizar, el punto de la habilidad que tenemos que desarrollar en esta etapa del seguimiento es justamente el tema que tiene que tratarse sobre las objeciones y las preguntas que el cliente o el prospecto que tú quieres que se una a tu proyecto te pueda hacer. Que a la hora que una persona te puede presentar una objeción, solamente van a haber 2 tipos de objeciones. 2 tipos. Fuera de allí no va a haber más ninguna otra. Así que, entonces, a la hora de hacer el seguimiento, esa es una parte interesante. ¿Y cuáles son los 2 elementos a tener en consideración en este punto? Lo primero es que hay 2 tipos de objeciones. Una basada en las creencias limitantes acerca de la persona. ¿Y cuáles son esas creencias limitantes? ¿Y cuáles son esas objeciones que te puede presentar el prospecto? Por ejemplo, él mismo puede decir, yo no sirvo para eso. Yo no tengo esa habilidad que tú tienes para hablar. A mí no me gustan las ventas. Y así puede él describir una serie de características que según sus creencias limitantes acerca de su propia persona, le pueden hacer creer de que él no puede hacer este tipo de negocio o que no es capaz de hacerlo y es una objeción real que está en su mente. La segunda es que a la hora de tú presentarle este tipo de proyectos y que la persona descubre
que este emprendimiento se trata de venta directa, se trata de network marketing, se trata de multinivel, como muchos hay, vamos a decir así, tan desprestigiado, o hay una palabra que se ha ido distorsionando precisamente porque el que no es profesional lo ha ido haciendo de esa forma, o porque la persona en sí conoce a tanta gente que no ha tenido resultado porque no han hecho las cosas que corresponden. La segunda limitante que esa persona puede tener es pensar que a través de este modelo de negocio él no puede alcanzar a hacer realidad muchos de sus sueños, especialmente en el área financiera. Entonces, teniendo en consideración estos dos tipos de objeciones, ¿cómo lo vas a manejar? ¿Cómo lo vamos a manejar? Entonces, Eric Ward en su libro, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, fíjate, lo primero que tienes que tener en cuenta es que cuando se trata de esas limitantes, tú tienes que identificarte con la persona. Entonces, cuando una persona te dice, mira, es que yo no sirvo, yo no puedo, yo soy muy temeroso, yo no puedo hacer esto o aquello, hay una palabra mágica en la cual te animo, y Eric Ward lo hace, a que debemos de incorporar. ¿Y cuál es esa palabra mágica? Te entiendo, sé cómo te sientes. ¿Por qué? Porque a la hora de tú unirte a ese punto, estás logrando generar una empatía con ese prospecto o con ese futuro cliente. Te entiendo, sé cómo te sientes. Y alguna parte dentro de lo que tú estás haciendo es verdad, porque todos a la hora, cuando tomamos una decisión de unirnos a un proyecto determinado, pasamos por ese proceso. Pensamos que no servíamos, pensábamos que no era el momento adecuado, pensábamos que no teníamos el recurso necesario para tomar una decisión, y pare usted de contar. Entonces, la pregunta clave, o mejor dicho, la respuesta clave de empatía con esa persona: te entiendo, sé cómo te sientes, yo pasé por allí. Y con esa paciencia y con esa comprensión le haces entender a tu prospecto que hay una posibilidad abierta para que tú le puedas mostrar que existen sistemas de capacitación, que existen sistemas que ya han demostrado tener un cierto resultado o resultado, para que él se pueda dejar guiar, y esa forma va a ir generando el nivel de confianza que ese prospecto que en ese momento te está diciendo no tiene. Y si te trata acerca de la objeción del multinivel o del network marketing o de la venta directa, también la pregunta que tienes que hacerla es de una manera muy profesional. ¿Conoces a alguien o tú tuviste algún tipo de experiencia negativa dentro de esta industria? Tienes que preguntarle, porque seguramente no te lo quiere decir, pero él conoce al vecino, conoce a un pariente, o quizás él mismo estuvo involucrado, invirtió dinero y no le dio resultado. Y es cierto, y puede haber ocurrido por varios motivos que tú también tienes que descubrir para poderle ayudar y para poderle así salir o ayudarlo a salir de esa objeción real que te está presentando. Porque no todo el mundo te está dando, como se dice aquí en México, ¿verdad?, el avión. Probablemente es algo real, él tiene una objeción. ¿Y cómo haces? ¿Vas a cerrar allí y ya vas a olvidarte de tu prospecto y ya listo para...? No, esa es la acción profesional del seguimiento que tú tienes que desarrollar. Y ahí las palabras son clave. No tengo dinero, no tengo tiempo, de verdad que eso me suena como algo piramidal, algo falso. Eso me suena como que no es genuino, como que es mucha trampa, como que es muy engañoso. Y pare usted de contar lo que esa persona te pueda decir. Y con paciencia tienes que irle dando información correcta, fidedigna, para que esa persona, ese tipo de objeción pueda desvanecerse. Porque seguramente si la persona entró a un negocio parecido o similar al que tú estás haciendo, la pregunta es: ¿cuánto tiempo le invertiste? ¿Cuál fue tu nivel de preparación? ¿Cuánto fue el acompañamiento que tuviste de parte de la persona que te trajo al negocio?
te trajo una persona que no tenía experiencia, o te trajo una persona con mucha experiencia pero nunca te dio el apoyo. Es decir, ese tipo de objeciones vas a tener que ir a ayudar a que esa persona salga, no refutándolo, no cuestionándolo, no confrontándolo, no diciendo tú no sabes de esto, déjame que yo sí sé, porque ese no es el camino. Porque si empiezas a contrapuntear, si empiezas a refutar de una manera en donde el prospecto se pueda sentir menos inteligente o muy torpe, esa es una persona que probablemente no te la ganes a tu proyecto. Así que con esto finalizamos en el tema del seguimiento. La última parte justamente es el manejo de objeciones, cómo lo debemos de hacer. Te deseo mucho éxito para ti y para tu familia y en todo lo que estás emprendiendo. No te olvides de suscribirte al canal. Muchas gracias, se las doy de una vez porque ya llegamos a la cifra de los 20,000 suscriptores. Así que muchas gracias y ahora vamos hacia los 30,000. Así que cuento con tu ayuda, comparte esto, comparte esta información entre tu socio, entre las personas que conoces, de tal manera que pueda así apoyarme en este sentido. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. Chao.